zela igual txaldi bat ematea informatzeko inguruan. Hasta ahora hemos estado hablando muchísimo del fracking, solamente del fracking, la palabra fracking y tal. Lo que nos hemos dado cuenta es que además vamos investigando en el tema, más tiene que ver el fracking con el modelo energético, con el contexto en el que vivimos. Fracking es esa palabra nueva que nos ha aparecido de repente en año y medio. Para entenderla hay que entender primero el contexto energético, ¿no? El contexto energético en el que estamos, básicamente, ¿no? Hablando de energía, es este, ¿no? La energía la conseguimos con estas proporciones, estoy hablando a nivel mundial, ¿no? Entonces, si os fijáis, el carbón, el petróleo y el gas natural ocupan cerca del 90% de la energía que consumimos, ¿vale? Eso es una realidad, ¿no? Hablamos mucho de los futuros de renovables y otro tipo de escenarios, pero la realidad es que consumimos básicamente combustibles fósiles, ¿no? Entonces, esto no es así, no ha sido así toda la vida. Esto llevamos pues 150 años como mucho, con unas tasas de crecimiento de consumo energético muy grandes, ¿no? A nivel mundial. Ahí se ve un poco la historia, ¿no? Y este crecimiento energético está completamente relacionado con el Producto Interior Bruto, ¿vale? Por sus siglas en inglés, el GDP, ¿no? Entonces, hay una vinculación muy clara entre el consumo de energía, el aumento de consumo de energía y el aumento del Producto Interior Bruto. Esto es un mapa mundi distorsionado según dónde se consume la energía, ¿vale? En este mapa se ve muy bien cómo el norte del mundo es el que consume prácticamente toda la energía, en un porcentaje muy grande. Y también el norte del mundo es donde está el Producto Interior Bruto, donde está la riqueza, donde se crea la riqueza, ¿no? A través de consumir esa gran cantidad de energía. Vale. Pues eso, ¿no? La primera conclusión que podemos sacar es esa, ¿no? O sea, que el crecimiento económico y el consumo energético están completamente vinculados, ¿no? Están vinculados y esto se puede ver muy bien en algunos ejemplos, ¿no? En los últimos 30 años, para que os hagáis una idea, en México y Brasil, el crecimiento de consumo energético va completamente vinculado al crecimiento de la economía, se ve en los dos casos, pero también está vinculado a otro crecimiento, que es el crecimiento de las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, ¿vale? Esto va a ser muy importante para el tema del cambio climático y demás, que luego haremos alguna referencia. Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasaría si esta capacidad de crecimiento económico que nos ha permitido el consumo de energías fósiles, básicamente, estuviera dando signos de agotamiento, ¿no? Estuviera llegando a un límite? Un par de ejemplos voy a poner nada más, ¿no? Estas son unas gráficas que se repiten para muchos casos, ¿no? Este es el caso de la producción de gas del Reino Unido, que encontraron en su día bastante gas en el Mar del Norte. Entonces, veis cómo el pico de producción llega en un momento dado, pero a partir de ahí baja, ¿no? Una vez que baja, el consumo, que es la línea gris, el consumo se sigue manteniendo, aunque no haya subido mucho, y esto es un déficit energético que hay, ¿no? Hay que conseguir esa energía además. Eso ha pasado en el Reino Unido, eso ha pasado en un montón de países, ¿no? El caso de Estados Unidos, para el petróleo en este caso, es este. Desde 1900 la producción de petróleo sube muchísimo, pero hay un momento que llega un cénito pico del petróleo, del pico de producción, y a partir de ahí llega la caída, ¿no? Esto es una curva que se repite siempre, ¿no? ¿Qué está pasando? Está pasando que en 1955, por poneros el ejemplo, se encontraban, por ahí en distintos yacimientos, se encontraban 30.000 millones de barriles de petróleo al año y se consumían 4.000 millones de barriles de petróleo al año. Sin embargo, la situación al año 2005 se ha revertido completamente. Se descubren 4.000 millones de barriles de petróleo al año y, sin embargo, se consumen 30.000 millones de barriles de petróleo al año. Entonces, bueno, parece que hay un problema energético, ¿no? De cómo conseguir el combustible, ¿no? ¿De dónde sacar para seguir con el tipo de economías y con el tipo de consumos que se están teniendo, sobre todo en nuestros países, ¿no? Aquí se ve un poco, esto es la producción total de petróleo, y se ve como en la línea verde, la producción total de petróleo ya no sube a nivel mundial. O sea, a partir del 2004, una cosa así, se está más o menos manteniendo. Claro, esto llegará un momento en el que empiece a bajar. Pero antes de que empiece a bajar incluso, hay un problema, porque esta línea roja que se ve aquí
que es el petróleo que se exporta en el mundo, ya está empezando a bajar. ¿Por qué está bajando la disponibilidad del petróleo en el mundo? Pues básicamente responde a dos razones. Una razón es que los países productores están consumiendo más, y hay otra razón que es muy importante, que es que cada vez el petróleo que se descubre o más lejos o más profundo o cuesta más sacar, cuesta más energía sacar, hay que meter más petróleo para sacar petróleo, con lo cual el petróleo disponible para la sociedad, para que se pueda utilizar, cada vez es menor, ¿vale? Este es el contexto energético en el que va a venir el fracking, y ahora lo vais a ir viendo. De hecho, el consumo energético por persona a nivel mundial, esa es la gráfica, veis que ya está empezando. Hay un problema que es la metáfora del cocodrilo, que le llaman, ¿no? O sea, resulta que los pozos de petróleo que están actualmente en activo tienen unas tasas de agotamiento pues de alrededor de un 6% al año, una cosa así, ¿no? Entonces, para conseguir mantener la posibilidad de consumo que tenemos ahora mismo, habría que encontrar tres mares del norte al año, es decir, 18 millones de barriles de petróleo al año para poder seguir manteniendo el ritmo actual de consumo. Pero si las economías en las que vivimos quieren seguir creciendo, que siempre el objetivo de cuando se habla en economía es que se tienda al crecimiento, pues todavía el problema se vuelve mayor, ¿no? Habría que encontrar pues todavía mucho más de lo que no se está encontrando para poder seguir manteniendo lo que hay, ¿vale? A esto le llaman la metáfora de oiligator, ¿no? En inglés, cocodrilo se dice alligator, pues le llaman el oiligator, ¿no? El problema del cocodrilo petróleo, digamos, ¿vale? Entonces, estos datos son de la Administración de la Información de la Energía de Estados Unidos. Entonces, lo que nos hacen son previsiones, ¿vale? Todos los años nos hacen previsiones. Entonces, estas son las previsiones que hay, por ejemplo, para la producción de gas en Estados Unidos, ¿no? Los gases convencionales, el gas, ahora vamos a hacer una distinción de lo que es convencional y lo que no es convencional, ¿vale? Los gases, digamos, habituales, los que se han sacado normalmente, esos gases están decreciendo, ¿vale? Están yendo hacia abajo. ¿Y qué se está empezando a imponer? Se están empezando a imponer los gases no convencionales. Los gases que son más difíciles de sacar y los gases que necesitan de estimulaciones, los gases que necesitan de técnicas cada vez más complicadas y cada vez más contaminantes como es el fracking, ¿vale? Entonces, esto es la expectativa que tienen, ¿vale? Pero esto, más que a una realidad, porque esto no está demostrado, más que a una realidad responde a una esperanza, a que se quiere que sea así, porque se quiere que las economías sigan como están hasta ahora, ¿no? En realidad, lo que hacen es, ¿no? En la boca del cocodrilo que hemos visto antes, lo que hacen es, pues, con las expectativas, pensar que se va a poder seguir de esa manera, ¿no? Sin embargo, la Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo lo que nos dice es que lo que va a llegar es un escenario bastante diferente al que nos están contando, ¿no? Que lo que está pasando es que estamos en el cénito, en el pico del petróleo, en el cénito, en el pico de los combustibles fósiles, y que a partir de este momento lo que va a haber es cada vez menos descubrimientos y cada vez más problemas para mantener el suministro que hay, ¿no? Entonces, si el petróleo convencional, el petróleo normal, la tendencia, ellos mismos reconocen que va a ir para abajo, el gas convencional o el gas habitual también va a ir para abajo, porque la franja que cumple ahora, dentro de unos años, se espera que no, y aquí esta franja pequeña es lo que responde a las expectativas que puede haber de gases no convencionales, ¿vale? Que es a por lo que parece que están intentando venir ahora a nuestro territorio, nuestra zona o lo que sea, ¿vale? Pero en realidad lo que dice la Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo es que, aunque esto va a conseguir alargar un poquito el consumo actual, dentro de no mucho tiempo va a llegar a una caída, ¿vale? Entonces, los recursos no convencionales y la energía extrema. Al principio solo hablábamos del fracking, pero nos hemos dado cuenta que hay que hablar de unas cuantas cosas más, ¿vale? El fracking es una técnica más dentro de unas nuevas maneras de obtener energía, ¿vale? Se le llama energía extrema porque no responde a los mismos parámetros que respondía a la manera de obtención de energía hasta ahora. Os lo explico con ejemplos, ¿vale? Nos damos un paseo por el mundo para ver un poco lo que está pasando, o lo que pasaba y lo que está pasando ahora, para que nos entendamos qué es esto de la energía extrema y qué es esto de los recursos no convencionales.
Antes de eso, me parece importante detenerme un poquito en esta diapositiva. Vale. Aquí hay una línea, esto es como una pirámide de lo que puede haber. Aquí hay una línea blanca discontinua en la que veis que hay una diferencia entre recursos convencionales y recursos no convencionales. ¿Vale? Hoy día el 90% de la producción prácticamente se consigue a base de recursos convencionales. ¿Qué son los recursos convencionales? Pues yo hago un pozo y de ahí saco petróleo, por decirlo de una manera muy simple. O hago un pozo y de ahí sale gas. ¿Vale? Sin embargo, hay otro tipo de recursos, y vamos a hablar de ellos ahora, que en vez de ser tan sencilla la extracción es más complicada. O bien porque están en rocas que son poco porosas, que no dejan pasar el petróleo para arriba o el gas para arriba, o bien están mezcladas con arena, el petróleo no hay que separarlo, hay que trabajarlo, hay que consumir muchísima energía, ¿vale? Llegará un momento en el que la energía que sacamos, que es esta barra, que no se sabe exactamente dónde está, que lo que yo tengo que meter de energía para sacar energía sea equivalente, con lo cual no me merece la pena trabajar. Es decir, si yo para sacar un barril de petróleo tengo que gastar un barril de petróleo, pues entonces no me merece la pena trabajar, porque es trabajo tirando en balde, ¿vale? Sin embargo, entre ese momento en el que tenga que gastar uno para sacar uno y los recursos convencionales, hay una franja intermedia que es a donde están entrando, a donde están atacando ahora, digamos, que son unos recursos que dependiendo del precio y dependiendo de la tecnología se podrán sacar con una cierta rentabilidad, ¿vale? Es muy importante el tema del precio, porque si el precio sube o baja, entonces la cosa va a ser rentable o no va a ser rentable. Y esto, en el caso del fracking, va a ser muy importante, ¿vale? Entonces, esa franja, o en cualquier punto de las franjas, todo esto se mide, en términos de energía, se mide por tasa de retorno energético. ¿Qué es la tasa de retorno energético? Es la energía neta que consigo yo. O sea, yo si voy a sacar de un yacimiento 100 barriles de petróleo, o de gas, me da igual, en equivalentes, pues yo tengo que saber cuánto me gasto energéticamente, ¿vale? Si gasto 1, la relación será, pues por cada uno que gasto saco 100. Si gasto 50 para sacar 100, será la relación 1-2, ¿vale? Entonces, al principio, hace 100 años, cuando se sacaba el petróleo, pues las tasas de retorno pues eran altísimas, pues eran de 100 a 1 o más, ¿vale? Porque se pinchaba, los yacimientos eran muy superficiales y el gas o el petróleo salían, y entonces era como muy fácil y muy barato, ¿vale? Sin embargo, ya hacia 1972 ya el retorno pues ya no era tan bueno, pues porque ya había que perforar más profundo, había que irse al mar a por él y demás. Entonces, ahora mismo, según los que estudian este tema, pues hay una tasa de retorno energético que se necesita como mínimo para que una sociedad compleja, industrial como la nuestra, pueda funcionar, porque necesitas excedente energético, ¿vale? Entonces, viendo esto un poco a nivel mundial, esto es Bakú, en Azerbaiyán. Estos son las primeras torres que se hacían para perforar, para buscar petróleo, ¿vale? Pues en su día se sacó mucho de ahí y tal, y eso tuvo su curva de pico y luego bajó y ya dejó de haber, ¿vale? Si nos vamos a Texas, en Estados Unidos, vemos también, ¿no? Se pinchaba y el petróleo salía pues para arriba de la propia presión que tenían los yacimientos, ¿no? Se encontraban debajo de una roca que es la que sellaba el producto, digamos. Entonces, en cuanto se pinchaba, eso salía, ¿vale? Sin embargo, eso ya se ha acabado y ahora, menos en la zona de Oriente Medio y demás, que quedan algunos yacimientos que son buenos, algunos de pues, Venezuela, otros sitios como Nigeria y demás, pues ya la cosa se ha complicado mucho, ¿no? Entonces, ahora tienes que irte a hacer al Polo Norte a sacar petróleo, con lo que significa esto de traslados, de materiales, de condiciones extremas, demás, pues ya cada vez se gasta más energía en el tema. O hay que irse al fondo del mar a sacar petróleo o a sacar gas o lo que sea, ¿no? Ahora mismo, aquí veis la escala temporal, ¿no? Y las profundidades a las que se van llegando, ¿no? Pues ahora se está sacando petróleo pues por debajo de una capa de mar de 3 kilómetros, incluso ahora, no sé si habéis oído, en la zona de Bahía de Santos, en Brasil, que dicen que han encontrado un yacimiento gigantesco, eso está a 6.000, 7.000 metros de profundidad, ¿no? Esto tiene un coste energético muy grande, ¿vale? Para que os hagáis una idea del tamaño de las operaciones, pues para llevar una torre lo que hay que hacer, pues con todo el consumo que tiene eso, ¿no?
y los problemas como la explosión que hubo hace 2 años, o 3 ya, en el Golfo de México, pues los problemas que da de derrames y dificultad de apagar y demás, ¿vale? En Canadá, en la zona de Alberta, hay unas arenas que se llaman las arenas asfálticas, que son unas arenas que están debajo del bosque, que tienen bitumen, que es, bueno, la base, digamos, de lo que es el petróleo. Entonces, eso se saca, se procesa, y a partir de ahí consiguen sacar petróleo, pero es una energía, pues, extrema, digamos, ¿no? Para que os hagáis una idea de los tamaños, ahí, eso que se ve ahí son los CAT 797, que son los famosos camiones estos, que son los más grandes del mundo, para que os hagáis una idea un poco del tamaño de las operaciones, ¿sí? Cada camión de estos transporta 500.000 de kilos de arenas asfálticas que después tienen que ser procesadas en unas gigainstalaciones industriales y demás, y después pues provocan todo tipo de vertidos que van a, pues eso, a donde van, ¿no? Si hubiera petróleo bueno, barato y fácil de sacar, y gas bueno, barato y fácil de sacar, no haría falta irse a estos sitios y hacer esto. Nos vamos a los biocombustibles. Y con los biocombustibles, pues pasa 3/4 de lo mismo. Si quisiéramos con los biocombustibles conseguir, y ahí vais a ver, ahí hago un zoom para acercar un toco, si quisiéramos conseguir con los biocombustibles el 10% del consumo que tenemos hoy día, a nivel europeo, habría que dedicar el 72% de la tierra cultivable a plantas para que nos dieran biocombustible, para que nos hagamos una idea. O para el consumo que hay en Estados Unidos, para conseguir solamente el 10%, habría que consumir un 30% de la tierra cultivable, ¿vale? Y aún y todo, se están haciendo muchos proyectos de estos, y aún y todo, para que os hagáis una idea, para la gasolina, el bioetanol no llega ni a un 0,4% del consumo mundial, y si hablamos del diésel no llega ni a un 0,05% del nivel de consumo mundial. O sea que no parece una apuesta muy buena. Y sin embargo, nos estamos yendo a Indonesia a quitar el bosque tropical para plantar palma, para con el aceite de palma hacer biocombustible, o nos estamos yendo a Brasil a quitar el bosque tropical para plantar caña de azúcar, para hacer bioetanol, para sustituir a la gasolina, o en Estados Unidos estamos llenando los campos de maíz transgénico para hacer bioetanol, para transformarlo en un sustituto de la gasolina, ¿vale? Y con el gas, ¿qué está pasando con el gas, no? Que yo con todo esto quería llegar al gas. Pues con el gas está pasando 3/4 de lo mismo. El gas todavía no está en una situación tan extrema a nivel mundial como está el petróleo, pero ya empieza a haber síntomas que dentro de unos años el tema se va a complicar. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues se está sacando el gas, pues, de cualquiera de las maneras posibles. Nos vamos a Australia, y en Australia están sacando gas en lo que le llaman los lechos de carbón, haciendo fracking, ahora hablamos de lo que es el fracking concretamente, ¿no? Haciendo fracking, y para que os hagáis una idea, cada punto de estos es un emplazamiento de gas que necesita una red de caminos y demás. El fracking que van a utilizar en los lechos de carbón tiene unos volúmenes mucho más pequeños de los que se van a utilizar aquí, porque los yacimientos de carbón normalmente suelen estar a 200, 300 metros de profundidad, así, y donde tienen bastante más, ¿vale? Nos vamos a Estados Unidos para ver qué está pasando con el tight gas, con el gas de arenas compactas, y estamos viendo lo mismo. ¿Veis esto? Esto es un emplazamiento de fracking donde hay una torre, y veis que todo está completamente horadado buscando ese gas, ¿vale? Porque ese gas, ahora lo vamos a ver, no está en bolsas grandes como está el gas convencional, no se ha podido embolsar, y para ir a por ese gas hay que ir metro a metro del terreno, hay que ir rompiendo la piedra debajo de la tierra para poder soltar el gas y para que pueda subir a la superficie. Y el gas de pizarra, o el shale gas, que es un poco el que más famoso se está haciendo porque parece que es el que viene aquí, pues tiene poco la misma dinámica, ¿no? Esto es un campo de Pensilvania y esto es una torre típica de fracking, que es un poco lo que empezaríamos a ver si nos empiezan a hacer esto aquí, ¿vale? Entonces, el gas convencional y no convencional, dicho de otra manera, el gas convencional vendría a ser el gas que se ha encontrado embolsado. Si esto es la roca madre donde se generó el gas en su día, hace millones de años, estamos hablando de 100 millones de años, por ejemplo, el gas, por diferencia de presión, tiende a subir. Si llega a la superficie, se oxida, no tenemos hidrocarburo. Si en el camino, mientras migra, se encuentra con una roca sello que es impermeable, ese gas se va acumulando. No es un charco, no os imaginéis un charco, imaginaos una piedra que es porosa y que se satura de gas, ¿vale?
Entonces, si llegamos con la torre, perforamos y cuando rompemos el extracto aislante, ese gas va saliendo. Y tiene una rentabilidad bastante buena porque tiene una acumulación de gas grande, ¿vale? Ese gas no existe aquí. Por eso es gas no convencional lo que se viene a hacer. Por eso es fracking lo que hay que venir a hacer. El gas que hay aquí tiene más que ver con un gas que no migró o que migró muy poco hacia los estratos inmediatamente superiores de areniscas, pero areniscas compactas, o se quedó en los tramos de lutitas, pizarras, esquistos, ese tipo de piedras, muy poco porosas y muy poco permeables. Entonces lo que está el gas es muy difuminado, muy disperso en una veta muy grande de roca que tiene pues, cientos de kilómetros cuadrados. Entonces, para sacar ese gas habrá que entrar, habrá que hacer perforaciones dirigidas a través de la veta de roca y habrá que romper esa roca para que ese gas pueda salir a la superficie. Y solamente conseguiremos sacar el gas de aquella roca que consigamos romper, ¿vale? Entonces, la técnica pues consiste básicamente en esto. Esto sería un esquema. Esto es lo que se instala en superficie, que es una plataforma. A través de la plataforma se pone una torre, se perfora, se atraviesan los estratos que no interesan y cuando se llega al estrato que interesa se perfora dirigidamente con la información sísmica que se ha obtenido previamente, en la que se sabe qué tipo de estrato es. Se entra, se van haciendo etapas de fracturación. A cada etapa de fracturación habrá que meterle millones de litros de agua con muchísima arena que hará de micropilares. Ahora vamos a ver la función. Y también se le meten una serie de productos químicos para que ayuden en el proceso industrial, porque necesita biocidas, necesita ácidos, necesita unos cuantos productos, un cóctel, digamos, un fluido de fracking que le llaman, para que con presión hidráulica, por eso se llama fracking. Fracking no quiere decir más que es una abreviatura de las palabras hydraulic fracturing en inglés, fracturación hidráulica, austura hidráulico auskeras, ¿vale? Entonces, a base de presión, ese cóctel de agua con químicos romperá la piedra y una vez que rompa la piedra se soltará la presión y ese gas conseguirá salir a la superficie, ¿vale? Esto tenemos un vídeo ahí que más o menos lo explica, así de una manera muy sencilla. Se ve la plataforma en superficie, se ve que es la torre perforadora. In order to maximize the production potential of the well, the shale formation will be hydraulically fractured. In preparation for the fracturing process, the casing will be perforated in the horizontal portion of the well using tubing-conveyed perforating guns containing explosive La torre de charges. perforación, dependiendo de lo que tenga que perforar, tardará más o menos días. Para los primeros pozos que están pensados en Vitoria, pues trabajará en 90 días, 24 horas. Y el agujero que hagan se intubará, se meterá un tubo de acero, se aislará con cemento después y se meterá una pistola perforadora que lo que hace es hacer las primeras grietas, ¿vale? Se mete una pequeña carga explosiva y esa carga explosiva direccionada creará unas grietas. Entonces es el momento, cuando están esas grietas creadas, es el momento en el que se hace el fracking propiamente dicho. Se trae el agua se pasa por los camiones mezcladores y demás, y una vez que se le han añadido los productos que interesan, esto será enviado a unos camiones. Bueno, aquí ves el momento en el que se le añade arena. Y todo ese fluido que veis ahí, que va hacia unas tuberías, vendrá con la fuerza de unas motobombas que se instalarán en serie hasta la boca del pozo, de manera que eso se entre a muchísima presión. Para el caso de Vitoria se esperan unos 600, 700 bares o atmósferas de presión, que por esas acanaladuras que se le han hecho a través de los explosivos terminarán por romper, por fracturar toda la roca, ¿vale? Entonces, eso que estamos viendo es una etapa de fracturación. Eso visto en pequeño, microscópicamente, aquí vemos cuál es la función que cumple la arena. Esto es arena. Entonces, a la vez que el agua se le mete arena, y esa arena, una vez que el agua se vaya, lo que hará es de micropilar. Hará que esas fracturas, esas grietas que se han creado, no se aplasten entre sí y dejen al gas de manera que no pueda fluir.
De esa manera, entre la arena, el gas podrá salir. Eso es una etapa, lo que hemos visto. Después se pondrá un tapón y se volverá a hacer la fracturación hidráulica. ¿Ves? Se van poniendo los tapones y después del tapón se vuelve a hacer la pequeña explosión y eso sería otra etapa de perforación. Por eso le llaman a esta técnica fracturación multietapa, ¿vale? Porque se fractura en varias veces. Bueno, pues básicamente se hará eso y ahora vais a ver una imagen un poco con todas las etapas de fracturación, ¿vale? Es esto, y veis que cada una de estas rojas es una etapa de fracturación que normalmente suele ser entre 8 y 12, pero eso varía mucho dependiendo del emplazamiento, de las características geológicas y demás. ¿Vale? Y luego, a partir de ahí, se quita la presión, el agua sale y el gas puede empezar a fluir. Bueno. Este sería un detalle, un momento detalle, el momento ese que habéis visto, pero ya en la realidad. Estas balsas que veis aquí son las balsas del agua de los residuos, porque ese agua es un agua que tiene productos químicos y demás, es un agua contaminada, y esos serían los residuos que se quedan, que después habría que gestionar. Y este es el momento en el que todos estos camiones meten fuerza ahí sobre la boca del pozo. ¿Vale? Veis aquí que hay 4 emplazamientos en la superficie, desde cada uno salen 6 pozos, y de cada uno de los 6 pozos saldrían pues 7 o 8 trabajos de fracturación. Entonces, esta sería la manera de explotar pues un terreno que tenga pues 4 o 6 kilómetros cuadrados. ¿El problema cuál es? El problema es que yo desde este emplazamiento no exploto más que 1 kilómetro cuadrado. Si tengo que explotar 500 kilómetros cuadrados, tendré que hacer 500 emplazamientos como estos para ir explotando cada uno de los... Cada metro o cada zona. Para que os hagáis una idea, esto es Pensilvania. Esto empezaron a hacer fracking con la técnica esta que os acabo de explicar hace unos 6 años, y en 6 años pues ya llevan hechos unos 12.000 pozos, una cosa así. Para que os hagáis una idea de la escala, Álava vendría a ser como este condado de aquí y la mitad de este condado de aquí, ¿vale? Sería una cosa así, para que os hagáis una idea del tamaño o de la escala. Vale. Un informe del 2011 del Parlamento Europeo en el que planteaba serias dudas sobre si esto merecía la pena hacerlo o no. Sin más, os dejo la referencia. Otro informe también para el Parlamento Europeo de agosto de este año, en el que dice que el fracking hecho a gran escala tiene unos riesgos altos para un montón de factores, que los vamos a mirar ahora, ¿vale? Lo primero que llama la atención del fracking es el tráfico que genera en las zonas por las que se instala, ¿vale? Normalmente esto se ha instalado en zonas rurales, aunque no solo, pero lo primero que llega con el fracking es muchísimo tráfico, ¿vale? Para que os hagáis una idea, según este estudio que hay referido ahí, pues se necesitan por cada pozo 2.296 viajes de camiones de gran tonelaje y 1.662 camiones ligeros por pozo, en cada uno de los pozos. Si estamos diciendo que, pues eso, ¿no? En un territorio como en Pensilvania se han hecho 12.000 pozos en 6 años, pues hacen multiplicaciones y os salen barbaridades, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esto, que seguramente empezaréis a ver dentro de poco por la zona, estos son los camiones, son camiones vibradores que se dedican a la sísmica, ¿vale? Porque las líneas sísmicas que se trazan es el primer trabajo que se necesita para saber lo que hay en el subsuelo, y después ya llegarían otro tipo de camiones cuando se fuera a hacer el fracking, ¿vale? Pues eso, muchos camiones por todos los lados, camiones también para hacer las perforaciones, ¿vale? Con respecto a la contaminación del agua, el estudio para el Parlamento Europeo que os decía antes, bueno, esto esquemáticamente lo que nos viene a decir es pues cuáles son los puntos posibles de contaminación, ¿no? Yo ahora solo me voy a referir al tema del agua y pues eso, el primer punto conflictivo es las fracturas que hace el fracking, hasta qué punto no son descontroladas y hasta qué punto desde ahí no hay migración de fluidos que puedan terminar en otro sitio.
Otro punto conflictivo es la zona por la que pasan las tuberías y el fluido del fracking con las zonas en las que hay aguas subterráneas o acuíferos, ¿vale? Otro punto conflictivo es la propia boca del pozo, desde donde puede y suele haber escapes, fugas, derrames, explosiones y demás. Otro punto conflictivo es la zona en la que están las balsas de residuos, desde las que puede haber también filtraciones tanto a las aguas superficiales como a las aguas subterráneas o escapes de compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera y demás, ¿vale? Hacemos un zoom ahí, en esa zona, para que os hagáis una idea de cómo es esto de las balsas y demás, ¿no? Esto, a nada que investiguéis un poco por vuestra cuenta, veréis que siempre van asociados balsas de aguas contaminadas y demás, ¿vale? Ahora mismo esto en Estados Unidos, que se está haciendo masivamente, es un verdadero problema porque no hay quien trate todo esto y lo que están haciendo es directamente pedir permisos para otros pozos de reinyección. Entonces lo que hacen es, más del 80% de este agua lo que está yendo es directamente al subsuelo para quitarse un poco el problema de encima, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con todo esto que puede terminar dando problemas en las aguas subterráneas? Pues al final pasa que se mezcla, o se puede mezclar, o se ha mezclado, como se ha documentado ya en más de 1000 veces, según este mismo informe, con las aguas de los pozos de agua potable de los que se bebe la población, ¿no? Sin más, os he puesto aquí un par de ejemplos de agua que sale pues con problemas, ¿no? Y si alguien ha visto el documental Gasland, pues esto llega a un extremo en el que hay gente a la que abre el grifo de su casa para beber agua con el mechero y le salen llamas a la vez que el agua, ¿no? Que no es una cosa tampoco que pase todos los días, pero es algo que de vez en cuando pasa. Quite spectacularly. Just like that. Este estudio de Osborne y compañía lo que ha demostrado es que a más cerca vivamos de un lugar donde se hace fracking, más posibilidades tenemos que la concentración de metano, que al final el gas es metano, que la concentración de gas natural dentro del agua que podemos beber es más alta, ¿no? Entonces, a más cerca, si vives a menos de 1000 metros de un sitio donde se hace fracking, las posibilidades de que tu agua esté contaminada con metano es mucho más grande, ¿no? Y los problemas de los pozos abandonados, eso es algo de lo que debemos tener también mucho peligro, porque los pozos abandonados, claro, quiere decir que viene una compañía, saca gas, luego se pira. ¿Qué pasa, no? Eso se supone que se queda sellado. En Álava hay más de 60 pozos antiguos de búsqueda de hidrocarburos. Eso está interconectando los estratos que hay en las profundidades con los estratos que hay arriba. Puede ser un foco de conexión de fluido de fracking y demás, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se vayan y dejen todo eso? Sobre la contaminación del aire, un par de apuntes. Va a salir ahora un estudio que ha hecho el organismo en el que en Colorado han demostrado que han encontrado más de trazas de 50 productos de hidrocarburos diferentes en el aire, ¿no? De los cuales 34 son considerados peligrosos para la salud humana, especialmente peligrosos para los niños, ¿no? Entonces, en zonas rurales, esto está hecho en el condado de Garfield, que es una zona en la que no hay ningún tipo de industria aparte del fracking, pues en las zonas industriales se puede, o sea, en las zonas rurales en las que hay solamente esta industria, se puede hacer una vinculación directa, como ya se ha hecho en este estudio, entre el fracking y la contaminación del aire, ¿no? Además de eso, la Universidad Metodista del Sur de Texas, lo que ha demostrado es que las actividades relacionadas con el fracking causan más contaminación por smog que todo el área metropolitana de Dallas, que es una zona de más de 6 millones de habitantes. ¿Qué es smog? El smog es una contaminación a nivel de superficie que es un poco compleja, pero está relacionada sobre todo con la mezcla del aire con los productos de los motores, ¿vale? Entonces, los productos que se destilan de los motores en actividad, si tú tienes una actividad industrial de fracking muy grande, en la que van camiones todo el tiempo, las máquinas perforando todo el tiempo y demás, eso al final crea una contaminación atmosférica. El smog, para entendernos fácil, es esa típica foto que suelen poner en las ciudades grandes, que se ve como una especie de neblina, una cosa así, a veces amarillenta. Eso es el smog, ¿vale?
Y eso se suele medir, en las ciudades grandes ya en todos los sitios se mide, hoy la calidad del aire es tal. Entonces, bien, pues eso es el smog. Normalmente es un fenómeno urbano, está asociado al tráfico, sobre todo, al tráfico y a la actividad industrial. Bueno, pues ahora mismo en la zona de Texas en la que se está haciendo fracking, hay más smog por el fracking que por la actividad metropolitana de una conurbación de 6 millones de personas, para que nos hagamos una idea de lo que puede traer haciéndolo a gran escala. Sobre la salud en animales y personas, también un par de referencias, un estudio de la Universidad de Cornell de Oswald y Van Berger, que han hecho estudios de casos sobre en 6 estados diferentes, han ido siguiendo pues, problemas de envenenamientos de animales y de algún niño y demás, y bueno, pues también sacaron un artículo científico en el que decían que había una vinculación entre las actividades de fracking y la salud, sobre todo de los animales. ¿Y por qué de los animales? Porque normalmente son los que están 24 horas al día pastando en las zonas donde se hace fracking y demás, ¿no? Tiene una exposición más directa pues, a las aguas, a los residuos vertidos y demás, ¿vale? Y si alguien tiene interés, en esta página web, en Pennsylvania Alliance, lo que están haciendo es un seguimiento detallado de todos los casos que se han relatado en Estados Unidos de los problemas, ¿no? Esto lo van actualizando cada semana y ahora mismo tienen más de 825 casos de problemas de salud entre personas y animales y demás. Con respecto a la utilización de recursos y a la utilización de tierra, ¿no? Que es una de las cosas que impacta más con el tema del fracking, es para que nos hagamos una idea del tamaño de las operaciones, ¿no? Esto es un pozo de fracking de Encana, ¿no? de Encana, que es una compañía en Canadá. Dicen que es el mayor trabajo de fracking del mundo, pero para que os hagáis una idea, los recursos que puede llegar a consumir, aquí tenéis, ¿no? O sea, se utilizó en el 2011 este pozo 1.576 millones de litros de agua, a 98 millones de litros por pozo, hizo 500 etapas de fracturación, unas 32 etapas por pozo, consumió 40.000 caballos de potencia para bombear el fluido, metió 30 millones de litros de productos químicos para fracturar y introdujo también 74 millones de kilos de arena en un solo emplazamiento, ¿vale? Es verdad que es uno especialmente gigantesco, pero en un solo emplazamiento. ¿Qué pasa cuando en vez de un emplazamiento, bueno, antes que eso, esto es Blackpool en Inglaterra, uno de los primeros pozos que se han hecho en Europa con esta técnica, que causó un par de terremotos pequeños y por eso en Inglaterra ha estado más de un año la cosa completamente parada con respecto al fracking. Pero ¿qué pasa cuando hacemos un pozo? Cuando hacemos un pozo tenemos una tasa de productividad que normalmente con el fracking suele seguir esta curva. Esto es una curva promediada de un estudio de muchos pozos, ¿vale? Entonces, yo en el momento que hago fracking tengo una producción muy alta, porque acabo de romper la roca, sale el agua de vuelta, entonces sale gas, sale mucho gas. Pero como solo me viene el gas de alrededor de donde he roto, esa producción baja enseguida y tiene una tasa de declino, que se le llama, por pozo, muy grande. Para el primer año, esto sí empieza aquí, el primer año sería esto, para el primer año ya produce la mitad. Y para el segundo año ya me produce un 20%. Y normalmente al cuarto año, quinto año, ya no me da ni para hacer el mantenimiento. Entonces, ¿eso a qué me obliga? Eso me obliga a que yo no pueda tener un solo pozo en producción. Tengo que tener un montón de pozos en producción y una vez que yo vendo al mercado, lo que tengo que hacer es estar perforando constantemente para poder mantener la producción. Y eso es lo que obliga a que los paisajes de cuando se hace fracking se parezcan bastante a esto, en los casos extremos, ¿vale? Esto es una zona semidesértica del estado de Wyoming, en la que se ha sacado tight gas, que es gas de arenas compactas, que es entre las arenas compactas y las pizarras lo que se quiere sacar aquí, pero se parece mucho más a un queso de Gruyère que a un pozo aislado cada cierto tiempo, ¿no? Estos datos son dados por Hidrocarburos Euskadi para los primeros pozos que se quieren hacer en Álava y ya nos dan una pista, que los consumos pues, van a ser muy grandes también, ¿no? Para un solo pozo, pues 31 millones de litros de agua, más 57.000 litros de ácido clorhídrico, más 15.000 de bactericida, demás y demás. Esto como formulación básica, ¿no? Que alguna cosa más le meten. Entonces, solamente para el proyecto Gran Enara, ahora vamos a hablar de Saya también, que Saya no estaría dentro del proyecto Gran Enara, solamente para el proyecto Gran Enara harían falta más de 2.000 pozos.
¿vale? Eso contando con que la rentabilidad que saquen por pozo fuera tan alta como los pozos de Texas, que eso no está para nada claro, ¿vale? Pero si fuera así, si consiguieran que tuvieran las rentabilidades altas, tendrían que hacer más de 2.000 en el proyecto Gran Enara. ¿Y el Gran Enara qué está en las 6? Ahora vamos y vemos con una diapositiva con lo que es el Gran Enara y eso, ¿vale? Solamente en ese proyecto harían falta pues 62.000 millones de litros de agua. Ahora mismo uno de los retos ambientales más grandes a nivel global es el cambio climático, que el cambio climático es algo que ya sobre lo que hay un consenso científico, ¿no? Son datos de la NOAA, de la National Oceanic and Atmospheric Administration, la Administración Atmosférica y Oceánica Nacional de Estados Unidos, ¿vale? Que es un sitio muy prestigiado y así, ya está reconociendo que el calentamiento global en el último siglo ha sido aproximadamente 1 grado y que si seguimos con las tasas de emisiones de CO2 que suben, si os acordáis, a la vez que sube el consumo de energía y a la vez que sube el Producto Interior Bruto, pues nos iríamos a un mínimo de 2 grados si no se toman medidas y a un máximo de entre 4 y 6 si seguimos como estamos hasta ahora, ¿no? ¿Qué dice Howard y sus colegas de la Universidad de Cornell? Lo que dicen es, si bien el gas natural es de entre los combustibles fósiles el que menos emisiones de CO2 tiene cuando es quemado, y eso es un hecho, cuando hacemos fracking, si a eso le sumamos las emisiones de metano del gas que se nos escapa entre las filtraciones, entre los venteos, entre la separación del agua y demás, que está, según sus estudios, entre un 3 y pico y un 7 y pico %, resulta que el efecto global sobre el cambio climático del gas no convencional es como poco tan grande como cuando se quema carbón. Con lo cual, el gas planteado como una solución contra el cambio climático no serviría de nada. John Broderick, del Instituto Tyndall de Manchester, del Reino Unido, que es pues es uno de los organismos más prestigiosos con respecto a este tema, decía que al cambio climático no le importan ni la eficiencia ni las emisiones relativas. Solamente responde a la cantidad global de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, incluso aunque emitiéramos menos gas, o sea, menos CO2, con el gas sacado del fracking que quemando carbón, tampoco vale de mucho si el total no se reduce. Entonces, ahí está también un poco la clave. Si tampoco es cuestión de discutir si emite más el carbón o emite más el gas no convencional. Si da igual, si al final lo que vas a hacer es sumar emisiones, lo que importa son las emisiones totales, ¿no? Entonces, el centro Tyndall, en su estudio sobre el shale gas, lo que venía a decir es esto: reducciones rápidas de carbono requieren una mayor inversión en tecnologías libres de carbono y esto se podía retrasar por la extracción del gas de pizarra, y si el dinero se invierte en gas de pizarra en vez de energías renovables, entonces hay un riesgo real de que esto pudiera retrasar el desarrollo y despliegue de tales tecnologías. Es decir, al final, las inversiones que se vayan a hacer con el gas, lo que van a hacer es quitar las inversiones que se puedan hacer en energías renovables, y lo que va a pasar es que no va a dar tiempo para que haya un tortazo climático, por decirlo pronto y mal, ¿vale? Hay que sumar los terremotos, que está empezando a haber problemas de terremotos en muchos lados. La semana pasada el ministro de Economía de Holanda reconoció que la extracción de gas en Holanda genera terremotos, pero que había que aguantarse, que daba mucho dinero. Así, tal cual, ¿eh? O sea, que daba 11.000 millones de euros al año a la economía holandesa y que lo sentía mucho, pero que es verdad que las grietas que estaban apareciendo en las casas de la gente eran provocadas por la extracción de gas, pero que había que aguantar. Y además de esto, los accidentes. En Jaén el tema de Torreperogil no está nada claro. Le hemos dado unas cuantas vueltas al tema, pero el Torreperogil, no sé por si alguien no sabe o quiere saber, el Torreperogil está en Jaén, y en la zona de Jaén pidieron un permiso de fracking, y al poco tiempo los vecinos empezaron a escuchar explosiones por un lado, y de pronto en una zona en la que había muy poca actividad sísmica, en el lapso de 4 meses, se registraron 1.118 terremotos de pequeña magnitud. Entonces la gente de Torreperogil, que estaba entre cabreada y asustada, pues lo que fue es meter una denuncia al juzgado y decir: oye, estáis haciendo, no sé qué coño estáis haciendo, pero aquí hay un problema. Entonces se ha admitido a trámite esa denuncia, pero no se sabe lo que es, ¿vale? Unos geólogos están diciendo que a lo mejor tienen que ver los terremotos con los llenados y vaciados de las balsas, o sea, de las presas que hay alrededor, y la verdad es que
a lo mejor, o sea, es difícil que sea por el fracking, mi opinión personal, porque para hacer fracking antes tienes que poner una torre, y esas torres que hemos visto ahí miden 40 metros. Entonces, claro, nadie ha visto estos meses una torre de 40 metros, o sea, es decir, estar haciendo fracking escondidas es un poco raro. Lo único que sí podría ser relacionado con estos trabajos de fracking es si la campaña de trabajo sísmico, que es, la campaña sísmica es como hacer un mapa del subsuelo, ¿vale? Entonces tienes que mandar unas ondas al subsuelo y luego poner unos geófonos y con los geófonos escuchar, interpretar y decir cómo es el subsuelo. Entonces, ese trabajo de sísmica antes se hacía con explosivos. Se metían unos barrenos en la tierra, se reventaban y eso generaba unas ondas. Hoy día esa técnica apenas se usa. Normalmente se hacen con esos camiones que os he puesto antes, los camiones vibradores. Como referencia, accidentes hay de todo tipo. Entre un 1 y un 2% de los pozos al final presentan algún tipo de accidente, pues por fallos humanos, mecánicos, tecnológicos, demás. ¿Vale? Hay una organización, que está haciendo un mapeo de los problemas de los accidentes que están en Estados Unidos. Les llaman fraccidents, ahí, haciendo un juego de palabras. Entonces, en internet se puede acceder a cada uno de estos accidentes, entonces se pincha ahí en la calavera y te aparece el caso y el sitio y te relata un poco el problema que ha habido y demás. Y las cuentas del fracking. Aquí, claro, el fracking, se promete muchas cosas alrededor del fracking, pero las cuentas salen, ¿no? Y esta yo creo que es una de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer. Es que no está nada claro. El New York Times ya el año pasado decía que los correos internos que se mandan los ejecutivos de las empresas presentaban serias dudas de que esto pudiera ser un negocio. Y serias dudas de que esto a ver si no iba a ser otra gran burbuja, como ha sido la burbuja inmobiliaria, como ha sido la burbuja tecnológica o lo que sea, ¿vale? De hecho, el precio del gas, que en Estados Unidos ha bajado y que se suele atribuir a que se ha sacado mucho gas, y es verdad que se ha sacado bastante gas, y es verdad que algo tiene que ver, también parece que tiene bastante más que ver el histórico del precio del gas con los problemas en la economía. Es decir, el crash tecnológico, el famoso pinchazo de las .com, provocó muchísima caída del precio del gas, el pinchazo inmobiliario ha provocado todavía una mayor, ¿no? Y ahora el precio en el gas de Estados Unidos es parecido al que era en 2002 o parecido al que era en 1996, ¿vale? Que sí ha sujetado el precio, pero cuidado con a ver por qué es, ¿vale? De hecho, el precio del gas ha bajado, y ha bajado tanto que ya no es rentable hacer fracking en Estados Unidos. Es decir, las operaciones del fracking, el año entre el 2010 y 2011, costaron esto, unos 42.000 millones de dólares, costaron esto. Y el gas que sacaron les dejó bastante menos dinero. De tal manera que durante el último año y medio, hacer fracking en Estados Unidos, más que dar beneficios, lo que ha dejado es un agujero de más de 10.000 millones de dólares. El gas tiene que estar alto de precio para que hacer fracking merezca la pena, porque hacer fracking es caro, es muy caro, porque tienes que ir con todo tu circo y con todas tus mercancías de lado a lado, ¿vale? Y ahora mismo el valor en bolsa de compañías como BNK Petroleum, que es una de las que va a venir aquí, que sobre todo ahora mismo está centrada en Burgos, pero aquí cerca, en la zona de Valdegovía y demás, tienen un permiso en el que afecta a Álava también, resulta que el valor en bolsa de BNK Petroleum está por el suelo, ¿vale? Tanto es así que el jefe de ExxonMobil, que es la mayor compañía que se dedica a esto del mundo, lo que vino a decir el verano pasado es que en el tema del gas de pizarras hemos perdido todos hasta la camisa. Esa fue su expresión, ¿no? O sea que cuidado con lo rentable que es esto económicamente. De hecho, en cuanto el precio del gas baja, las torres de perforación, que son las de arriba, las torres de perforación, que son las amarillas, bajan. Es decir, que si no hay precio de gas alto, no hay perforaciones. Esto lo mismo, en Texas y en Luisiana las torres de perforación trabajando han bajado muchísimo. Y incluso parece que se empieza a notar en la producción. Tanto que iba a ir para arriba la producción, ya está teniendo sus problemas. ¿Vale? Y de hecho, hay zonas, como la Barney Shale, que es donde más habían perforado, que ya empiezan a presentar el dibujo ese famoso en el que se llega a un pico y se empieza a bajar. A pesar de que la cantidad de pozos que está en azul no ha bajado, ¿vale?
Acaba de salir un estudio este mes de David Hughes, que es una de las personas más respetadas en todo este tema, y lo que viene a concluir este hombre es súper interesante. Bueno, para los que no sabéis euskera, parece que los adelantos que ha habido en la producción de las energías fósiles, sobre todo en lo que se refiere al gas de pizarra y al petróleo de pizarra, parecía que nos iba a traer un periodo de prosperidad y que iba a traer independencia energética para los Estados Unidos. Sin embargo, viendo cómo ha sido la producción de estos recursos en América y viendo los límites económicos, geológicos y medioambientales, y analizándolos con profundidad, se puede ver que esas esperanzas, sin ninguna duda, no se van a cumplir, ¿vale? O sea que esto lo dice David Hughes, que es una persona que acaba de terminar un estudio analizando los datos de pozo por pozo de los 63.000 pozos que se han hecho hasta ahora con este fracking moderno. ¿Vale? Y esto, cambiando ya un poco de tercio, para que... Esto es una foto, digamos, esto es una foto de la NASA, y esto es cómo se ve Estados Unidos de noche, ¿vale? Eso que veis, esos puntos blancos que veis, es donde hay luz, donde hay las ciudades y demás, ¿no? Se puede ver que vive mucha gente aquí y demás. Si veis esto, que está en recuadro, esto es el yacimiento de Bacon. Esto, ahí están sacando petróleo de pizarras. Pero no hay solamente petróleo de pizarras, también hay gas de pizarras. ¿Y por qué hay esa iluminación de noche? Hay esa iluminación de noche porque el gas... O sea, estos dicen, no, porque el gas hay que sumarlo a la producción y esto tiene que salir y tiene que servir para la transición energética y no sé qué, no sé cuántos. Mentira. Mentira. Lo que pasa ahí en Bacon es que el petróleo está caro y el petróleo merece la pena sacarlo. Pero como a la vez que el petróleo sale gas y el gas está barato, lo que hacen es el famoso glass fairing, o eso que le llaman, el quemado en antorcha. Entonces, tanto que nos interesa ir a por el gas y tanto que vamos a hacer el Cristo, y luego resulta que todo el gas que están sacando en unos yacimientos más grandes que tienen, lo están quemando, porque prefieren quemarlo que intentar distribuirlo o lo que sea, me da igual, o que dejarlo donde estaba. Una pequeña reflexión acerca del empleo, porque el empleo es otro de los cuentos chinos con el que nos vienen. Y esto es difícil de analizar porque hay que hacer extrapolaciones de país a país y demás, ¿vale? Según el instituto, el IDAE, para la eficiencia y el ahorro energético de España, el volumen de empleo en energías renovables en España se estima en torno a 70.000 y el empleo indirecto en 45.000. Y el total es de unos 115.000. Unas 115.000 personas en el 2010 trabajaban en el sector de las energías renovables. Y tal como iban las cosas, esperaban que subiera un 83% y que para el 2020 hubiera unas 202.000 personas trabajando. O sea, esto es un instituto oficial, esto no me lo invento yo. O sea, que hubiera dentro de 7 o 8 años unas 200.000 personas trabajando. Claro, pero esto no va a ser. ¿Esto por qué no va a ser? Porque llega el último gobierno y dice, se acabaron las primas a las renovables. Entonces, ahora hay que potenciar otro tipo de energías. ¿Cuáles? Pues las que se están potenciando. Haciendo una cuenta un poco pareja, intentando analizar todo esto, o sea, para generar el empleo equivalente al de las energías renovables, al que se esperaba con las energías renovables, haría falta poner en producción unos 137.000 kilómetros cuadrados de terreno. Y para que os hagáis una idea, la comunidad autónoma del País Vasco tiene 7.000 kilómetros. O sea, habría que poner en producción 19 veces la comunidad de Euskadi para conseguir el empleo que ya, según iban las cosas, se iban a conseguir con las energías renovables. Y después tendremos que escucharles hablar de lo bueno que es esto, el empleo que va a generar y tal y que cual. Lo primero que hicieron fue hablar del gobierno argentino de Viva la Patria Argentina y echar a Repsol. Lo siguiente que hizo fue ir a hablar con Chevron, estadounidense, y hacer el negocio para ver cómo iban a explotar el gas no convencional. Qué puta casualidad pilla donde están los mapuches. Claro, digo que ahora también, o sea, si ya tenían poca bronca de antes, ahora les viene bronca y media con el tema. Bueno, y ya acercándonos a nuestra zona,
Pues vemos que sobre todo la península ibérica, pues esto, está la parte de lo que le llaman la vasco-cantábrica, más la depresión del Ebro y demás. Estas son las dos zonas principales. Luego por la zona de Valencia y demás hay algo, en la cuenca del Guadalquivir también. Pero ya veis que esto no es una cuestión de un pozo concreto o un permiso concreto, es una campaña que viene así, cataplas, ¿vale? Que viene con ahora mismo 84 permisos pedidos en España, algunos de los cuales, como están los verdes, están concedidos, otros no y demás, ¿vale? El de Saya pone como si no estuviera concedido, pero ya está concedido. Este mapa es del Ministerio de Industria, pero está sacado en diciembre, cuando todavía no estaba renovado. Y... joder, con el... vale, si lo vemos desde una perspectiva de Euskal Herria, vemos que el 88% de la provincia de Álava está pillada, el 73% de Vizcaya, el 40% de Guipúzcoa y cerca del 15% en Nafarroa, ¿vale? Lo mismo, Saya aquí no está como aprobado, pero ahora ya está aprobado. Antes me preguntabais a alguien, ¿qué es el Gran Enara? El Gran Enara es la conjunción de 1, 2, 3, 4 y 5 permisos. Estos 5 permisos son los que conforman el proyecto Gran Enara, que es el primero que se pidió, por decirlo de alguna manera. El primer permiso que se pidió fue el Enara, que pilla en la zona de Vitoria, que se pidió en el 2005, se dio en el 2006, después en el 2008 se dieron algunos y después juntaron concesiones para tener un proyecto más grande, ¿vale? Y estos de aquí se pidieron por el año 2010 y esto se dio a finales de 2012. Fue la última decisión del gobierno de Patxi López. ¿Cómo es? Iba a decir Consejo de Ministros, pero no sé cómo se dice eso. El de consejeros, como el Consejo de Ministros, pero en el Parlamento Vasco. La última decisión. Estaban ya interinos, habían perdido las elecciones hacía ya un mes. Bueno, en Saya ha empezado ya la campaña sísmica. Ya los ayuntamientos están recibiendo ya los papeles diciendo que llegan los camiones vibradores, esos que hemos visto al principio y tal. En cuanto se aprobó el permiso, Fracking Araba pues dijo, ya llega el fracking a Saya, a la zona de Saya. Y Hidrocarburos Euskadi, que es la empresa que está metida en el tema, que por cierto es una empresa de capital público, por si alguien no lo sabe y le interesa, es decir, que lo hacen con dinero de todos, además, para que nos dé más gracia. Hidrocarburos Euskadi se enfadó y mandó una carta a algunos ayuntamientos diciendo que estábamos mintiendo, que ellos no iban a hacer fracking. Claro, este es un tema delicado, digo, y sobre todo aquí en concreto hoy, ¿no? Porque, claro, si Hidrocarburos de Euskadi viene y dice, oye, nosotros no nos discutáis, nosotros estamos buscando sobre una zona geológica convencional y vamos a utilizar métodos convencionales, ¿a nosotros qué nos decís, no? Primero, es bastante difícil de creer que Hidrocarburos de Euskadi, que es una empresa que lleva desde el año 83, es decir, va a cumplir 30 años ahora, buscando hidrocarburos y que ha perforado en Navarra, en La Rioja, en Álava, en todos los lados, ahora de repente se le haya ocurrido que aquí, en esta zona, en la que ha habido muy pocos sondeos, justo en esta zona de Saya ha habido muy pocos sondeos históricamente, de repente vaya a encontrar unos recursos convencionales, cuando se supone que ellos mismos anunciaron a través de Patxi López que habían encontrado el gran yacimiento de los 60 años de independencia energética en Álava. Qué raro, ¿no? O sea, lo primero que se ocurre es decir, qué raro, ¿no? Segundo, y me parece importante también, ahora mismo el fracking es una cosa que está muy cuestionada. Entonces, luego veremos un poco más también, pero el fracking es un poco una palabra maldita porque tiene una posición a nivel mundial, también es una palabra que tiene un coste político porque la gente no quiere fracking allí donde se le ha dicho que se va a hacer fracking y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues decir que vas a hacer una campaña sísmica y unos trabajos convencionales y demás podrían pasar también de un poco de colado, ¿no? Y después hay una información que yo os quería poner hoy que me parece que es interesante para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? En 1982, hace 31 años, Chevron pues hizo unos trabajos de sísmica alrededor de Gasteiz, ¿vale? La compañía americana Chevron. La UAGA se quejó, diciendo que a ver qué iban a hacer, que iban a dar problemas y no sé qué, no sé cuántos. Es la primera vez que había habido protestas a nivel estatal por una compañía de hidrocarburos que fuera a hacer unos trabajos.
El trabajo que se iba a hacer era este. Son 3 líneas sísmicas las que se van a realizar. La primera de 14 kilómetros va de Otaza, Foronda hasta Miñano Mayor. El segundo de 11 kilómetros pasa por Castillo, Mendiola, Otazu, Ascarza y Arbulo. Y el tercero de 8 kilómetros parte de Mendiguren y pasa por Araca, Durana e intermitentemente por Junguitu y Matauco. Bueno, ellos trazaron sus líneas sísmicas, hicieron con sus camiones y no sé qué, no sé cuánto. Y se tiraron. 30 años después, o casi 30 años después, aprovechando las líneas sísmicas que hizo Chevron en el 82, Hidrocarburos de Euskadi proyecta al lado del pueblo de Foronda el pozo en Ara 4 para hacer fracking y proyecta en el pueblo de Matauco un pozo para hacer fracking. ¿Por qué escogen esos emplazamientos? Porque 30 años antes Chevron había hecho las líneas sísmicas y había dado los datos que hoy Hidrocarburos de Euskadi interpreta como interesantes para sacar esto. Entonces, vienen a Zalla y dicen, no, que no vamos a hacer convencionales, o sea, que vamos a por convencionales, que no os preocupéis, que lo que nos interesa es el mapeo sísmico y demás. Muy bien. Y dices, vale, pues haced, ¿no? Si mientras no hagáis fracking, vale, hacen las líneas sísmicas, van a hacer 60 kilómetros de líneas sísmicas por toda esta zona. Entonces la información ya la tienen, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Porque claro, hasta ahora lo que están diciendo los políticos es, unos sí, otros no, unos sí pero no, sí pero así no, el fracking no me gusta pero estoy esperando a que venga una técnica mejor y demás. Oye, perdona, y mientras tanto... Cuando realizan una línea sísmica, que alrededor de la línea sísmica, alrededor de toda una superficie, la composición de la roca madre va a ser muy parecida a la que van a terminar en esa línea sísmica. Es como si se hiciera un mapa de subsuelo. Tú imagínate, es muy difícil a 3 kilómetros de la lateral saber lo que hay con una cierta precisión. Más si lo que quieres es después entrar con una tubería a sacar gas o petróleo. ¿Vale? Entonces tú trazas líneas, una aquí, otra allí, y vas, digamos, cuadriculando el terreno con tus líneas sísmicas. Tú sacas información y dices, bueno, aquí, hasta tal capa hay areniscas, aquí hay un aquífero, aquí hay arenas compactas, aquí hay no sé qué, aquí no sé cuántos. Y además la trazabilidad, la velocidad de no sé qué, no sé cuántos, eso te dice más o menos si puede haber gas o no, a las compañías les dice. Entonces esa información queda ahí. Entonces tú haces aquí una, haces aquí otra, haces allí otra, y entonces vas mapeando el mapa debajo del suelo. Quiere decir que la composición más o menos geológica del subsuelo será muy parecida en el traslado de la línea sísmica y alrededor de la línea. Eso es. Si tú cuadriculas de aquí a 3 kilómetros de profundidad tienes lucitas, y aquí también, y aquí también, pues dices, bueno, pues en esta cuadrícula tengo debajo pues unas lucitas a 3.000 metros, y a 1.500 tengo unas marjas y a no sé qué, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Entonces, hoy por hoy, ¿podemos decir que Hidrocarburos Euskadi en Zalla vaya a hacer fracking? Pues es muy difícil afirmarlo. Hoy por hoy, Hidrocarburos Euskadi puede decir que todo lo que está haciendo y todo lo que va a hacer no lo va a terminar utilizando para hacer fracking. Pues tampoco lo puede decir. Para mí eso es lo importante en esta historia. Supuestamente dicen que no, dicen que la composición de la piedra madre es totalmente diferente. Sí, ya. Dicen que están buscando sobre unos carbonatados del Jurásico. Bien. Sí, pero también van a atravesar unas lutitas del Cretácico que, curiosamente, son las que quieren sacar en Vitoria. Son las que dicen que está el gas. Según aquí, pues no está normalmente presurizado y demás. Es decir, decir dirán, hacer no sé lo que harán. Es decir, y yo no descarto que vayan a intentar hacer un pozo y vayan a intentar buscar un yacimiento convencional. Normal, si es que son mucho más rentables. Si encuentran un yacimiento convencional, claro que van a querer. ¿Cómo no van a querer? El problema es que terminas haciendo fracking, terminas haciendo técnicas no convencionales cuando no te funciona lo convencional. Es decir, tú haces el pozo buscando convencionales, ese pozo te da trazas de hidrocarburo en forma de gas, pero no te es rentable, lo suficientemente rentable. ¿Cuál es tu siguiente paso? Lo fracturo a ver si de esta manera me da rendimiento. No sé, es tan sencillo como eso, ¿eh? Yo, insisto, aquí la batalla del lenguaje también hay que tener cuidado, porque yo hoy a Hidrocarburos Euskadi no le voy a decir, tú vas a hacer fracking ahí mañana. Yo no le puedo decir eso. Él tendrá que presentar un proyecto en el que diga que va a hacer fracking, como dice en Vitoria. Pero yo sé que Hidrocarburos Euskadi no puede decir que no va a terminar utilizando la información para terminar haciendo fracking, no hoy, igual dentro de 6 años o 10.
Ellos tampoco lo niegan. Dicen que ahora mismo la idea es buscar convencional, pero que tampoco desechan el día de mañana, dependiendo de lo que encuentren, ya se verá. Claro, es que no lo pueden negar. Es que, claro, dependiendo de lo que encuentren, claro. En cuanto vean que no sale con velocidad ese gas, pues dirán, hay indicios, merece la pena fracturar, o no, o yo qué sé. Digo que a lo mejor luego les resulta todo negativo y no sale, ¿eh? Bueno, voy a terminar, que... quería hacer una consulta o preguntas críticas. Como hemos recaudado 1 millón y pico de euros menos, el gobierno vasco, ¿le va a inyectar dinero o le va a retirar también un 15, un 20%? El año pasado Hidrocarburos Euskadi tenía presupuesto de 50 millones de euros para hacer los 2 primeros pozos en Vitoria, porque estos pozos, los primeros de prueba, cuestan la friolera de 25 millones de euros de cada uno. ¿Vale? Entonces, lo que se va a hacer con los presupuestos de este año, pues lo tendrán que decir los que deciden los presupuestos. Pero desde luego, si el dinero se le inyecta, es un dinero que se inyecta del presupuesto público. Marcato, igual que termine la explicación, que también le cortamos, nos quiere contar un poco que dice, y luego cuando terminemos ya se hacen un poco las preguntas, porque si no, no... Sí, eso es, sí, porque veo que la gente tiene ganas de preguntar. Venga, vamos a terminar. Las instituciones, partidos políticos y lobbies. De esto casi que es mejor, igual que hablemos después, ¿vale? Bueno, el señor López, con su gran aparición en Texas en octubre del 2011, nos contó al mundo que había gas en Euskadi y que esto estaba muy bien. Las Juntas Generales de Álava aprueban el 14 de diciembre del año pasado una moción en la que instan al gobierno vasco a que prohíba el fracking, que es aprobada por Ezker Batua, Bildu y Partido Socialista y PNV. Esto a nivel de Juntas Generales de Álava. Y también entendemos que algo tendrá que ver pues toda la campaña de municipios libres de fracking que se ha creado pues alrededor de todo esto, ¿no? Hemos estado también buscando y colaborando con los ayuntamientos para que hicieran una declaración contraria al fracking, para ver si eso también ayudaba un poco a menear el árbol, ¿vale? Bueno. Este mismo mes, las Juntas Generales de Vizcaya han también hecho una moción en la que piden o instan a que no utilicen el fracking, pero el señor ministro de Industria de España, que al final es el que manda... Hay un consenso generalizado en la comunidad científica respecto a que la técnica del fracking para la extracción de gases no convencionales no lleva más negativas consecuencias para la salud y el medio ambiente que otro tipo de tecnologías industriales que, como ocurre en ellas, hay que regular y controlar en cuanto a su riesgo. El fracking no es algo nuevo. De hecho, se emplean los pozos convencionales desde el año 1940 porque permite aumentar su productividad. El desarrollo de las técnicas de perforación horizontal y fracturación hidráulica, conocidas como fracking, ha supuesto un auténtico avance tecnológico al aplicarse a yacimientos no convencionales. Hasta no hace mucho tiempo, la composición del fluido de perforación era considerada, como sabe usted muy bien, por parte de las empresas que lo utilizaban, un secreto industrial, lo que había alimentado las dudas sobre la utilización de productos tóxicos y radiactivos. Sin embargo, como usted sabe, también de manera reciente se ha cambiado la normativa en algunos lugares, por ejemplo, en los Estados Unidos, de manera que la composición del fluido de perforación de cada sondeo es totalmente pública y además se puede obtener información de ella directamente en Internet. Entonces, el impacto de ese desarrollo en los precios, como le decía, ha sido radical en los Estados Unidos y ha permitido, mire el dato que le voy a dar, ha permitido que el precio del gas natural en Estados Unidos sea inferior en un 70% al precio que pagamos en Europa. Un 70% al precio que pagamos del gas en Europa. Cualquier economía del mundo lo que intenta siempre es procurar que el coste energético tenga un impacto menor en los procesos productivos. ¿Para qué? Para ser más competitivos. Y usted me dirá, ¿y para qué eso de ser más competitivos? Pues mire, para crecer más y para crear empleo, para que haya más prosperidad en la economía.
España, continuará el Gobierno de España autorizando este tipo de investigaciones y prospecciones siempre que se cumplan las condiciones y las cautelas medioambientales establecidas al efecto. Muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que hay en Madrid. Esto es lo que hay en Madrid. Y hace 3 días, Arantxa Tapia, la nueva consejera de Desarrollo, porque lo que era antes industria, ahora le llaman desarrollo económico y tal, se reunieron en Madrid pues con el Soria este que acaba de hablar, con el ministro, ¿vale? El papel del PNV en toda esta historia, luego si queréis hablamos de ello, pero a ver, escuchad a Arantxa Tapia después de que hablara con el ministro, a ver qué sensación os da. El fracking, famoso fracking. Hablamos también algo del fracking, evidentemente, puesto que las licencias, los permisos que tenemos de exploración son permisos que son otorgados por el Estado, y lo que transmitimos al ministro es nuestro interés en conocer qué tenemos en el subsuelo de Euskadi, si realmente en un futuro se podría explotar. Por tanto, lo que queríamos saber eran sus condiciones, porque habíamos trabajado previamente con ellas, para que esos permisos se puedan llevar a cabo, esas exploraciones, ver qué es lo que tenemos, se puedan llevar a cabo con las máximas garantías medioambientales, para lo cual ellos estaban plenamente de acuerdo, y le expusimos nuestra postura de que en este momento queremos saber qué hay en el subsuelo, pero con las técnicas actuales no estamos dispuestos a explotarlo. Esa es nuestra postura, lo hemos dicho, lo hemos repetido y se lo transmitimos también al ministro. Somos como comunidad una de las primeras en este momento en haber sido concesionarias, vamos a decir, de esos permisos, y lo que pretendemos es llevar esas exploraciones a cabo de la forma más medioambientalmente segura. Y para ello también el Ministerio de Medio Ambiente está involucrado y es el que va a seguir muy de cerca cómo se va a desarrollar esa técnica, en qué condiciones y en qué plazos. Pero bueno, es un poco la primera toma de contacto y mostramos nuestra disposición en ese sentido. Tomen las decisiones que quieren que se tomen y para que ir convenciendo a la gente de que esto es muy bueno, ¿no? Se está invirtiendo mucho dinero en ello. Empezaron en Estados Unidos con la America's Natural Gas Alliance, después formaron el Shale Gas Europe y ahora han formado el Shale Gas España, que es la plataforma sobre la exploración y desarrollo del shale gas, del gas de pizarras, ¿vale? Y curiosamente, entre las empresas que están metidas para ir haciendo campañas sobre esto, también está Hidrocarburos de Euskadi. O sea, que el dinero ese que hablábamos que era de todos no solo sirve para hacer los pozos, sino que también sirve para hacer una campaña de lobby en la que ponen a unos portavoces en las que van repitiendo que el fracking es muy bueno, que no crea ningún problema, que no hay ni un solo caso de contaminación demostrado y demás y demás. ¿Vale? Sobre la iniciativa legislativa popular hablamos después, si os parece, que nos acaban de rechazar a Fracking y Saraba. Y bueno, contra el fracking, pues eso, hay un mundo de información contra el fracking. Esto se empezó a conocer, igual a nivel mundial, a través de un documental que se llamaba Gasland, que merece la pena verlo, la verdad, si a alguien le interesa el tema. Después hay pues prohibiciones y moratorias en diferentes lugares, ¿vale? Tampoco voy a hacer ahora un recorrido porque me ha alargado mucho, pero para que os hagáis una idea, en Francia, después de unas movilizaciones potentes en la zona de Ardèche y demás, Francia prohibió el fracking. En Bulgaria también, después de unas movilizaciones potentes, retiraron todos los permisos en los que estaban involucrados también Chevron y estas compañías grandes, y ahora mismo no lo tienen parado. Ahora mismo, o sea, es justo estos días, en Nueva York hay una batalla, en el estado de Nueva York, una batalla súper interesante acerca del fracking, porque claro, en Estados Unidos no todo es igual, y así como hay estados en los que se está perforando mogollón, hay otros en los que se están poniendo muchos problemas. En Nueva Jersey y en Nueva York hay moratorias, ahora mismo no se está dejando hacer. El estado de Vermont ha prohibido el fracking. Y ahora mismo en Nueva York está a punto de tomar una decisión de levantar o no el veto acerca del fracking. Es una campaña muy potente. Y de hecho esta semana se tenía que haber tomado la decisión, pero Andrew Cuomo, el gobernador de Estados Unidos, ha decidido posponer la decisión de a ver qué pasa, porque está recibiendo un mogollón de presiones de todas partes, ¿vale? Hay una campaña muy grande, se llama New Yorkers contra el fracking, gente de Nueva York contra el fracking, o artistas contra el fracking, en las que están metidos pues Susan Sarandon, Yoko Ono, Mark Ruffalo, Matt Damon, un montón de gente que está metida, está intentando hacer fuerza y sacando documentales, canciones y demás. Se montó una plataforma
Para los que no conozcan, Espartano es un valle muy pequeñito, son 360 habitantes censados, y tenemos la suerte de que nos han caído los pozos de exploración. Los 9 que van a hacer en el Gran Enara nos han caído 2. Somos muy afortunados. Entonces eso ha hecho que la gente se involucre mucho y que haya una